Bueno, queridos jóvenes, esta es la siguiente parte, un video mucho más breve para las personas que ya conocen los procesos, los comandos y la metodología y tienen su producto ya modelado. Por lo tanto, vamos a compartir esta plantilla, este template, donde ustedes lo primero que van a observar cuando abren es una plantilla hecha directamente sobre Rhino, ¿sí? Tenemos un viewport que está implícito dentro de este plano. Si le damos doble clic podemos buscar nuestro modelo, pero recuerden que nosotros no vamos eh, a sacar un dibujo técnico a partir del modelo, sino a partir del comando make 2D, que convierte el modelo en una proyección ortogonal. Por lo tanto, tendríamos primero que en las vistas del modelado utilizar el comando make 2D, ¿sí? Que más adelante vamos a realizar. Sin embargo, cuando uno le da doble clic a la ventana, puede mover el elemento. Analicemos un poco la viñeta, similar completamente a la de AutoCAD. Tenemos que nosotros darle doble clic a los textos para poder editarlos. Si mi nombre es Juan Carlos, bueno, le damos ahí a Juan Carlos. Docente no lo cambiamos, el docente adjunto por supuesto varía de la sección. Sofía Cartes para el martes, Valentina para los días jueves. La asignatura, acá falta colocar si es el 2 o es el 7. Repito también, depende de los estudiantes. El plano del objeto, la escala vamos a intentar de que sea 1:1. Si por ahí el producto es muy grande, podríamos cambiar a 1:2. La versión de la entrega es versión 0.1. La fecha, los números de lámina. La fecha, por supuesto, tienen que editarla ustedes y colocar algunas anotaciones si es que las tienen. Esta es la plantilla, repito, para poder mover el elemento tenemos que arrastrar y accedemos a la ventana con doble clic izquierdo. ¿Qué tenemos que tener en cuenta para que este sea la escala correcta? Número 1, mientras tenemos acceso a la ventana y podemos editar, vamos a ir a propiedades y en el modelo el layout dice 1 milímetro y el model también debería ser 1 milímetro para que sea escala 1:1. Le damos enter y terminamos. Y actualmente contamos con un plano cuya escala es 1:1, por lo tanto está correcto. Si yo abro esto, tengo que ver que la escala tanto del modelo como del layout sean correlativos, ¿cierto? 1:1. Si alguien tiene, por ejemplo, si alguien de casualidad hace con el zoom, nótese cómo cambia esta imagen. Esto es incorrecto, ¿sí? Simplemente lo editamos, colocamos 1, enter, doble clic para salir de la edición y estamos en escala 1:1. Son dos láminas que se plotean, la primera es de planos y la siguiente es de render, que está vacía porque acá vamos a colocar el comando picture y vamos a importar los renders que hayamos realizado, ¿sí? Sería mucho más fácil. Acá tenemos que saber cómo aplicar o digamos ubicar correctamente este espacio. Esto ocurre porque esta imagen tiene fondo y ha sido guardado como JPG. Recordemos que para evitar que tenga fondo y sea mucho más fácil la ubicación o la instalación de este render sobre el layout, debiese haber sido guardado en PNG para que no tenga un fondo. Por el momento lo vamos a eliminar y vamos a volver a nuestro elemento. Un elemento que ya tiene materiales, por cierto. Así que vamos a colocar las 4 vistas.
para que se asemeje un poco más a su estilo de modelado. Y lo que vamos a realizar ahora es el Make 2D. Paréntesis, antes de realizar el Make 2D me gustaría mostrarle algo que es de suma importancia y que tiene que ver con las capas, ¿sí? Las capas, si bien no las vamos a calificar directamente sobre el plano, es muy importante configurarlas a partir de ahora para no tener mayor problema. Nótese cómo tenemos una serie de capas. Tenemos una capa que le pertenece a la viñeta. Si nos vamos a plano y yo apago esta capa de viñetas, es el texto. Si yo apago el margen, se apaga el borde externo. Y si apago cotas, que eventualmente las cotas que coloque acá, como con el comando dim, ¿cierto? Las cotas que coloque acá las voy a ubicar en la capa de cotas. Es muy importante seleccionar la cota y ubicarlas en las capas de cota porque tiene un espesor de línea asociado, ¿sí? Muy importante, ¿sí? Y acá vamos a hacer hincapié. Es muy importante que ustedes configuren el espesor de línea simplemente haciendo clic izquierdo en las opciones que dicen default, para posteriormente a la hora de imprimir esto mantengamos estos valores. Si nosotros lo dejamos por default, la línea va a salir bastante delgada y eso por supuesto tiene una calificación asociada. ¿Qué tenemos aquí en cotas? La primera observación es que la cota es demasiado chica. Bueno, antes de cambiar la medida vamos a seguir aplicando algunas cotas relevantes, como por ejemplo la altura del botón, quizás también el gancho. Nótese cómo espero a que se ancle para que tengamos esa misma distancia. Es muy importante que mantengamos esa misma distancia. Esto no se ve atractivo a la hora de hacer planos, así que yo voy a tratar de alinear todas hacia un lado. Aquí voy a acercarme para poder anclarme a la punta y vamos a hacer lo siguiente: todas las cotas, la viñeta y el margen los vamos a apagar y las cotas las vamos a colocar. Primero con las cotas seleccionadas, vamos a ir a propiedades y vamos a aumentar un poco el tamaño, y eso ocurre con el height, que es la altura. Vamos a dejarlas en 2 es suficiente, y vamos a también encender en Dimension Lines, vamos a encender Horizontal to View para que la cota se vuelva horizontal y deje de estar vertical, ¿sí? Nótese cómo cambia automáticamente. En el caso de esta cota que está sobrepuesta, se traslapa, vamos a hacer clic en el centro y vamos a moverlo un poco. Hay que ser precisos con la acotación y esto es lo que más se va a calificar, jóvenes, ¿sí? Volvemos a las capas, voy a encender la viñeta, el margen, y eso sería todo. Veamos cómo tenemos acá una serie de cotas bastante ordenadas, ¿sí? Vamos a hacer una primera simulación de ploteo, ¿sí? Y esto ocurre de la siguiente manera: clic derecho, vamos a ir a Print, y acá es donde tenemos que tener sumo cuidado porque una mala configuración de esto nos da como resultado una mala visualización de pesos de línea, que repetimos es lo que más vamos a evaluar, los pesos. Primero, en la parte de Destination lo guardamos como Rhino PDF donde ustedes estimen conveniente. Posteriormente, una vez que le demos Print, nos va a dar una ventana de diálogo donde tenemos que buscar la ubicación de respaldo. En Use Layout vamos a utilizar el layout de los tamaños configurados aquí, más no en esta ventana de diálogo. Entonces le encendemos y nótese cómo se apagan las otras opciones. Y en el Output Color, nótese que va a mantener los colores que están en las capas. A mí, para efectos de esta primera opción, vamos a darle Print
Vamos a guardarlo. Y permítame mostrarle el resultado. El resultado es bastante interesante porque tenemos un color azul. Las cotas están en color negro. Algunas cotas están en color negro. Pero si ustedes quieren cambiar los colores, basta con simplemente modificar los colores de la viñeta. Por ejemplo, si yo selecciono un color morado, la viñeta va a cambiar a color morado. Muy bien. Vamos a cerrar esto y vamos a seguir analizando lo que tenemos por acá. Esta también lo vamos a colocar en viñeta, también ahora se puso de color azul, que es lo correcto. Y volvamos a analizar las opciones de print con comando print, si es que usted no está familiarizado con esta interfaz. Comando print y vamos a abrir esa ventana de diálogo. Muy bien, opciones de output, tienes vector y tienes raster, lo vamos a dejar en vector. Raster significa que va a cambiar los vectores a imagen, nosotros no queremos esto. Eventualmente un PDF, la idea es que siempre rescatemos los vectores que van a ser creados a la hora de generar este PDF. Print color podríamos dejarlo con los colores de las capas o podríamos cambiar a blanco y negro. ¿Sí? Nótese cómo cambia la presentación. La escala la dejamos, por supuesto, importantísimo, 1 es a 1. Y venimos a Line Types en Line Width, que es completamente, que es lo más importante a la hora de observar esto. Vamos a tener dos opciones de Line Type, que son los tipos de línea. Que sea igual a lo que vemos en el viewport, que es esta ventana, o que sea igual a lo que tenemos predefinido con estos patrones. Ambos son bastante similares, nosotros vamos a dejarlo igual en el viewport, y seguido tenemos el peso de línea, ¿sí? el espesor, el grosor. Vamos a dejarlo en el tipo de línea, están configurados en la página de espesores, que son estos, ¿sí? Entonces, page length, no model length, sino page length. En todo caso no debería variar si cambiamos estos dos, repito. Y acá es donde podría ocurrir uno de los primeros errores a la hora de crear el print. Acá tenemos el default, que es la línea que no está configurada en los pesos de línea y que dicen default, van a salir con un espesor muy delgadito, ¿sí? Entonces, ustedes, por consiguiente, tienen que siempre haber modificado los tamaños de sus viñetas, de sus Make 2D, etcétera, para que tengamos pesos de línea visibles a la hora de imprimir esto. Lo demás lo dejamos por defecto, pero hacemos hincapié en que estas son las partes a configurar más importantes. Vamos a imprimir otra vez. ¿Sí? Vamos a imprimir otra vez. Vamos a reemplazar esto. Y tenemos esto. ¿Sí? Nótese cómo... Bueno, pasemos ahora a la generación del render y de la siguiente parte del plano. Tenemos nuestro plano. Les recordamos que esta no es la vista final, tenemos que hacerla con Make 2D, simplemente explicamos cómo hacer las cotas. Vamos ahora a la introducción de render en este plano, que si vamos a Layout Properties, nos damos cuenta de que está en A4, el Landscape, que es apaisado. ¿Sí? Entonces vamos a hacer lo siguiente. Vamos a primero orientar correctamente nuestro producto. Vamos a ir a Set View y vamos a ir a Isometric y vamos a podríamos también hacer un atajo en Set View, ir directamente hacia la parte final que dice Isometric en cascada. Este es el icono y podríamos empezar a buscar cuál es el que nos sirve. Habíamos acordado que la vista tiene que contener la punta del lápiz o del elemento en la parte inferior izquierda. A este elemento, a esta vista, yo ya puedo renderizar, ¿sí? ¿Cuáles serán los parámetros de renderizado? Full HD,
transparent, que solamente va a funcionar si lo guardan como JPG. Si uno pone transparent y lo guarda como, perdón, como PNG, si uno lo guarda como JPG va a tener aún fondo. Entonces nosotros vamos a renderizar. Hemos aprovechado de cambiar algunos materiales fuera de cámaras y vamos a guardarlo como PNG para que no tenga ese fondo. Vamos a guardarlo como PNG, como render 24 o render 25 y lo guardamos. Voy a cerrar esta ventana, me voy a la opción de render y con el comando picture voy a introducir render 25. Bueno, y acá yo puedo ya, por supuesto, escalar con el Gumball. Presiono Shift para mantener la proporción. Y esa sería la descarga que tenemos que hacer. Clic izquierdo, vamos a Print y acá tenemos un preview, ¿cierto? Vamos a guardarlo como render 1 o PDF hoja 2, ustedes deciden los nombres. Y esto es lo que tendríamos. Yo pasé esta imagen, ¿sí? Porque una de las solicitudes del examen es que intentemos hacer un afiche con esto. Y yo pasé la imagen por la IA para poder acelerar este proceso. Entonces, le pedí a Gemini, que es gratuito, porque ChatGPT tiene un límite también. Le pedí a Gemini que subiendo esta imagen, creo un afiche, ¿sí? Crea un afiche de venta a partir de esta imagen y creo esto, que ya es presentable para examen. Y hay otra inteligencia artificial que quería comentar con ustedes, que es Viscom. En Viscom nosotros vamos a tener este elemento, vamos a cerrarlo y vamos a hacerlo desde cero. Vamos a ir a Viscom. Vamos a tener que crearse una cuenta y vamos a crear New File. Vamos a empezar con Studio, Landscape por Square. Vamos a crear en Square y vamos a subir una imagen, en este caso nuestro render 25. Le decimos crea un afiche para vender esto por Instagram, por ejemplo, y vamos a darle enter. Siempre nos va a dar 4 resultados que nosotros vamos a seleccionar dependiendo de nuestras necesidades. Para hacer, no estoy 100% si esto tiene una cantidad de crédito asociado, pero nótese cómo de manera inmediata tenemos estos elementos. Esto es lo que esperamos nosotros a la hora de la entrega, más que el render. Pasarlo por inteligencia artificial obviamente acelera el proceso si alguien quiere hacerlo desde cero, si alguien está demasiado entusiasmado con el diseño gráfico, podría hacerlo desde cero. Y nos avisa si obviamente es 100% creado por ustedes o por la inteligencia artificial, pero esto, digamos, vamos a guardar todos estos este no tiene un muy buen término, pero ese tampoco. Siento que los dos primeros son bastante interesantes. Y volveríamos a Rhino. Podemos eliminar esto, otra vez comando picture, y vamos a ver cómo nos va con este elemento. Hay que escalarlo, por supuesto. Hay que recortarlo un poco porque simplemente podríamos
alinearlo de esta manera. Y vamos a print. Si nosotros imprimimos esto, como lo vamos a hacer ahora, si nosotros imprimimos esto como lo vamos a hacer ahora, vamos a tener una imagen con bordes. Vamos a tener una imagen con bordes. Estos bordes podríamos extenderlos con cualquier software de edición, pero básicamente ya tendríamos nuestro producto. Terminamos la explicación de render con esta muestra, ¿sí? Tendríamos que siempre de alguna manera escalar, o en algún otro software o en la misma inteligencia artificial pedir que escale esto a un formato A4, y vamos a concluir este video con realmente la creación, que no es esta por supuesto. Vamos a dejarlo en paralelo. Vamos a seleccionar esto, ZS para acercarnos, y ahora vamos a finalizar con el comando make 2D, que es realmente lo que nos solicita. ¿Qué vamos a tener que dejar encendido acá? Si nosotros observamos, la primera opción es solamente de la vista que tenemos. La segunda es de la proyección sobre el Z-plane, sobre la cuadrícula. La tercera es la proyección americana, que no es la que estamos utilizando nosotros. Y esta última es la proyección que sí hemos utilizado a lo largo del semestre, de primer ángulo, la proyección europea. Vamos a mantener la First Angle Projection y vamos a mantener digamos, la fuente de las capas. Esto es muy importante. Tangente edges las vamos a eliminar, porque nos mostraría los bordes, como por ejemplo acá que hay una tangente. Vamos a encender Hidden Lines y vamos a encender el Scene Silhouette, que es la silueta, es un pequeño contorno que hace que quede un poco más pesada la línea de contorno y le da una gran terminación. Y vamos a apagar Group Output, porque esto genera confusiones a la hora de crear las listas. Vamos a apagarlo. Le vamos a dar Make 2D. Vamos a ir a la vista Top, que es donde se crea por default, y vamos a obtener nuestra magia, ¿sí? Este elemento ya automáticamente hizo la proyección, no lo tenemos que hacer nosotros. Vamos ahora a analizar las capas. Vamos a las capas y nos damos cuenta que Make 2D ha creado una capa que tiene espesor default, ¿sí? Vamos a darle un espesor de 3 y nótese cómo muchas de las cosas cambian su espesor de manera automática. Esto es lo que queremos nosotros, ¿sí? Nótese también como yo, cuando se queda muy cerca del objeto, nótese como yo lo arrastro para poder tener un mejor control. Y me voy a los planos. Doble clic acá, busco el elemento, voy a propiedades y coloco un USA1. Le doy Enter. Y voy a arrastrar, con mucho cuidado de que no cambie el 1 a 1. Y voy a centrar esto. Yo podría también ir a paralelo a top y ajustar esto y bajarlo un poco, pero nunca uno por uno, porque se pierde la relación que tienen estos en el eje Y. ¿Sí? Yo no podría bajar este primero porque ya perdí esa relación. Si voy a mover dos elementos, tengo que procurar que sean de la siguiente manera, así, o estos así. Si los quiero acercar un poco para poder incluirlos mejor en el plano, se puede hacer con el Gumball. Podría alejar este incluso un poquito y colocarlo más cerca, etcétera. Vuelvo a planos y tenemos algo muy bueno. Y ahora sí vamos a comenzar con las cotas. Volvemos a las capas, ¿sí? Atención como todo tiene un peso. Y empiezo a acotar, comando dim de dimension o simplemente aquí arriba. Y empezamos a acotar. ¿Qué es lo más importante a la hora de acotar? El tamaño real
cuánto es el tamaño real, sobre todo si es escala 1:1. Tamaño real. Recuerden que eventualmente tenemos que las cotas hacerlas mucho más grandes. Ese es el largo real. ¿Cuánto mide esta de acá? Mide 10. ¿Cuánto mide esto de aquí? Mide 35. Y todos son números enteros, porque cuando yo dibuje esto nos aseguramos de que sean números enteros. Si yo llegase a mover esto con las cotas automáticamente siguen, ¿sí? Pero tengo que eh, centrarlo correctamente. Las cotas te siguen. Vamos a seleccionar las cotas. Las viñetas las vamos a tener bloqueadas. Vamos a poner esto en la capa de cotas. Voy a ir a propiedades y las cotas las voy a dejar en 2. Vamos a subirlas un poquito en 2 para que sean más grandes. Y vamos a ponerle horizontal to view. Perfecto. Recordemos que si se traslapan, tenemos que seleccionarlas y mover el punto central para poder ubicarlas de mejor manera, ¿sí? Enciendo Shift y logro una mejor terminación. Miren qué bonito queda esa cota, totalmente alineada con el resto. Esto es un 7. Vean cómo también quedan las líneas ocultas. Volúmenes que son completamente ocultos no van a tener líneas ocultas. Mientras mejor el modelado a nivel de precisión, mejor se van a observar las líneas ocultas. Un elemento que no tenga líneas ocultas significa que solamente ha sido hecho a partir de un revolve, significa que tiene un nivel de complejidad bajo, ¿cierto? Por lo tanto, la calificación va a ser correspondiente a eso. Nótese cómo la cota que seguimos colocando es distinta a la que estamos trabajando. Recordemos que siempre va a ser una altura de 2 y align to horizontal. En la opción de cotas también podemos desplegar y podemos buscar la opción de cotas de diámetro, muy importante. Y seleccionamos ahí la cota de diámetro, vamos a agrandarla. Y tenemos esto, perfecto. Perfecto. Vamos a seguir colocando unas cotas como estas de aquí. ¿Cuánto mide el cuerpo como tal? Mide 100, perfecto. Este de acá que se repite, acá ya estamos sobreacotando, no es tan necesario. Podríamos simplemente hacer esta cota hacia arriba para conservar esa dirección, siempre tratar de ser lo más ordenado con las cotas. Y 2 horizontal. Acá vamos a solamente sobreacotar una y esta sí la vamos a sumar, que quede bien en el extremo, no nos confiemos nunca. Acá un poco el toque, lo hacemos otra vez, se nos desfasa un poquito, bien centrado, nos anclamos, seleccionamos ambas para hacer el trabajo. Uno podría acotar todo y recién un solo ejercicio de cambio de altura y es suficiente. Muy bien, vamos ahora a ir a print y simplemente hacemos la impresión. Page 1. Estos jóvenes es lo que se espera como entrega. ¿Sí? Muy bien, aquí hemos terminado ya con la creación de planos. Les vamos a compartir este layout. Obviamente va a venir sin el modelo, pero sí va a venir ya con los dos planos y los dos renders. Tampoco va a venir con los renders, tienen que sacar el suyo. Y a partir de ahora vamos a seguir con un par de comandos para las personas que les interese. Ya la explicación del examen ya terminó. Las personas que les interese aprender un par de comandos más se pueden quedar. Vamos a aprender un comando que se llama arrays, que es una suerte de creación de patrones, sobre todo para un par de bisturís, de escalpelos que hemos visto que tienen un patrón de agarre. Sería bien interesante. Vamos a intentar hacerlo aquí. Vamos a intentar hacerlo sobre este cuerpo del lápiz. Vamos a intentar hacer ese patrón. Vamos con vamos a colocar el view con perspectiva. Vamos a ir a top
Y a partir de acá, en las capas, puedo apagar el Make 2D de una vez. Y voy a seguir trabajando tranquilo, con mucho orden. Nótese cómo tengo todo ordenado por capas. Voy a aislar este elemento y vamos a trabajar con el eh, con la opción de array, ¿sí? Vamos a mostrarles qué hace array. Vamos a hacer un dibujo bastante minúsculo a partir de una línea de 1 milímetro y de 0.3, de 0.2. Vamos a utilizar el comando mirror. Estamos trabajando una escala muy pequeña. El comando join. Esto es simplemente líneas guías, como siempre realizamos, para poder hacer esta figura. Vamos a escribir nada más comando join. Vamos a borrar las líneas guía. Comando explode. Esto queremos unir. No queremos unir la pieza anterior, queremos unir y obtener el rombo, ¿sí? Vamos a intentar conocer el comando array, que tiene un par de variedades. Comando array, tenemos array polar y tenemos array linear. Array linear lo que va a hacer es generar un patrón lineal, ¿sí? Por ejemplo, vamos a generar un patrón con una cantidad de ítems que va a ser de 5, digamos. Vamos a hacerlo de 20. Vamos a darle enter. Y me dice que seleccione el primer punto de referencia, el segundo punto de referencia. Le damos enter. Nótese cómo se ha creado un patrón, ¿sí? Muy bien. Hemos hecho un patrón lineal porque vamos a repetir esto aquí y después vamos a hacer un array, ¿cierto? Un patrón, pero circular, en base a un eje. Como el, el patrón del escalpelo es similar a esto, yo lo que voy a hacer es copiarlo, pero traslaparlo en el sentido de que quede desfasado levemente, de tal manera. Vamos a hacer una línea guía. Recuerden que acá en Rhino nada se mueve al ojo, simplemente ahí estoy perfecto. Y utilicé una línea guía para mover este punto central y alinearme con el centro. Entonces sé 100% que eso está centrado. Voy a utilizar un último comando como mirror para generar este patrón. Muy bien, estamos listos. Muy bien, estamos prácticamente listos. Vamos a ir a perspectiva y vamos a moverlo un poco. Vamos a moverlo un poco de tal manera de que quede... Ahora sí el movimiento lo voy a hacer al ojo porque ya voy a hacer una pequeña extrusión. Comando move. Esto sí... Vamos a dejarlo un poco al ojo. No es lo más recomendable, pero para efectos. Y esto lo vamos a extruir. Vamos a extruirlo un poco. Uno extruido 1 milímetro es muchísimo. Vamos a extruirlo 0.3. 0.3. Muy bien. Acabo de borrar las curvas de creación de este patrón. Y voy a ir a esta me sirve. Y ahora sí vamos a aplicar el segundo comando, que es el array polar. Array linear, y ahora vamos a ir con array polar. Vamos a la vista frontal, porque me solicita que elija el centro del array polar, ¿sí? Apenas he hecho el comando, ejecuto y me dice selecciona el centro del array polar. Enciendo centro
y me dice cuántos números de ítems quieres repetir. Vamos a repetir unos 20. Le vamos a dar enter a partir de aquí. 360 por supuesto. Y nos damos cuenta que la cantidad de ítems nos queda un poquito corta. Vamos a subirle a 25. A ver cómo nos va. 25, vamos a subir y se va acortando la distancia. Vamos a subir a 26, a 27, 28. Podría ser 28. Vamos a ver cómo queda por fuera esto. Vamos a darle enter y tenemos ya este patrón. ¿Qué nos faltaría? ¿Quién me responde? ¿Quién responde qué faltaría para poder unir todos estos pequeños bloquecitos con el cuerpo mayor? Muy bien, ¿sí? Comando boolean union. Y como son muchos cuerpos, empieza a sufrir un poco el computador, el Mac o lo que sea que están utilizando para modelar. Es probable también que se apague, siempre es bueno estar guardando. Y eso, jóvenes, sería el último comando que les podría enseñar en este lindo proceso que ha sido guiarlos. Les agradecemos el tiempo que ustedes utilizan para ver los videos. Les agradecemos la asistencia del sábado, impresionante. Y quedamos atentos a unas entregas de un alto nivel. Y en base a la entrega vemos si hacemos 2 o un solo ejercicio de durante el examen, ¿sí? Si vemos que hay muy buenas entregas, bueno, vamos a reducirlo a 1. Bueno, nos dimos cuenta que se estaba demorando demasiado, así que vamos a ver si hacerlo uno por uno ayuda un poco más. Sí, hacerlo, digamos, segmentado, podríamos intentar ver cómo nos va segmentando elementos. Sí. Boolean Union. Mientras más elementos queremos unir, obviamente los repito, más recursos tiene que emplear, pero tenemos ya el resultado que estábamos esperando. Bueno, jóvenes, nos vemos el día, o los días 25 y 27. Saludos.